Bueno, pues continuamos sin mayor dilación con Enrique Manso, que es socio de estrategia y business transformation de EY Partners y coordinador además de inteligencia artificial de EY España. EY es como ahora llamamos a lo que antes era Ernst Young, que es una de las cuatro de las Big Four, ¿no? Ya saben, empresas de auditoría, consultoría, y hay cuatro de ellas que son las que, digamos, tienen la tradición y también el mercado para que, como digo, sean esas cuatro grandes firmas, ¿no? Y EY es una de ellas y ha sido además pionera también en mostrar su preocupación y su interés en pautar todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial. Enrique es ingeniero industrial de formación, tiene también después un MBA con honores y lleva más de 20 años de experiencia en consultoría, de estrategia, de negocio, asesorando y acompañando a clientes, principalmente en el ámbito de las telecomunicaciones, de la tecnología, aunque también pues ha trabajado en ámbitos de consumo, de aseguradoras y de servicios en numerosos países, ¿no? Tanto en Europa como en Latinoamérica o en el norte de África. Últimamente, en su responsabilidad última, Enrique está especializado en grandes proyectos de transformación, sobre todo utilizando lo que hoy nos convoca, que son esas tecnologías emergentes, digitales, inteligencia artificial, sobre todo como aceleradoras y sobre todo como palancas de cambio, ¿no? Como oportunidades en que las empresas deben poner en valor para intentar mejorar en todos los ámbitos, ¿no? Tiene, como digo, experiencia larga en proyectos de mejora de eficiencia, modelos comerciales, planes de crecimiento de ingresos, ¿no? Por lo tanto, para mí era un perfil muy querido que estuviese hoy aquí en la jornada. Yo le agradezco muchísimo que haya podido abrir un hueco en su agenda. Todos los que estáis pasando por esta mesa tenéis agendas enloquecidas, estáis en un momento de verdadera ebullición, ¿no? Lo que es ahora mismo la inteligencia artificial y sois reclamados en numerosos frentes, ¿no? Por eso yo valoro especialmente que puedas haber estado hoy aquí esta mañana. Entonces, lo que quería, Enrique, es, digamos, ir de lo más general a lo más específico y en ese sentido quería sobre todo que nos definieras eh, eh, cuál es la labor, ¿no?, de un consultor de negocio, qué papel desempeñas además dentro de ese ámbito de la consultoría en relación con la inteligencia artificial. Bueno, lo primero, buenos días a todos y muchísimas gracias por la posibilidad y la oportunidad de estar aquí con vosotros. Y gracias, Jaime, por haberme invitado. Entonces, contestando a tu pregunta, un consultor es como un médico de empresas o de instituciones, al menos el tipo de consultor que yo concibo. Entonces, lo que nosotros hacemos, lo que yo hago, es básicamente resolver problemas de negocio de compañías o de empresas. Para eso normalmente analizamos muchos datos y luego proponemos una solución y en la medida de lo posible nos gusta implementarla. Entonces, muchas de estas soluciones o de estos tratamientos vienen acompañados de palancas tecnológicas, que son como facilitadores, ¿no? Y en este caso, pues desde los últimos años lo que hemos visto es, sobre todo en el último año y medio, un reverdor y un interés creciente y brutal por temas como inteligencia artificial, especialmente la generativa, que es en realidad de lo que llevamos hablando mucho tiempo, aunque luego veremos que es un poquito más amplio. En ese sentido, Enrique, estamos hablando efectivamente de inteligencia artificial generativa sobre todo, pero ¿qué es la inteligencia artificial, digamos, en general como concepto? Y a partir de ahí vamos a ir acotando hacia un ámbito más concreto. A ver, yo creo que la pregunta es procedente porque seguramente hace 2 años la mayoría de nosotros, o muchos de los que estamos aquí, no hablábamos de la inteligencia artificial como hablamos ahora. Entonces, como campo disciplina es muy antigua. De hecho, se acuñó por primera vez en 1956 a raíz de unos trabajos de Alan Turing. Si no habéis visto la película Enigma, un matemático inglés, pues a partir de unos trabajos suyos, unos discípulos suyos, empezaron a desarrollar unos principios y fue la primera vez que se habló de eso. Entonces, la inteligencia artificial es el campo de las ciencias de la computación que tiene como objetivo crear máquinas que repliquen o imiten o mejoren el pensamiento humano. Entonces, bajo esta definición, hablamos de software y hablamos de hardware.
Dentro de esto distinguimos tres grandes campos, ¿no? Que son como círculos concéntricos. El mayor, y del que se lleva trabajando muchos años, décadas, es que sería Machine Learning o aprendizaje automático. El siguiente sería pues, un subconjunto Deep Learning o aprendizaje profundo, y luego por debajo de ello, dentro de ello, está la generativa, que se aprovecha de todas las técnicas anteriores. Por entenderlo, ¿qué es aprendizaje automático, Machine Learning? Imaginaos modelos, son modelos que están basados en datos históricos. Cogen muchos datos y en base a estos datos analizan patrones y comportamientos y somos capaces de proyectar. Imaginaos que, por ejemplo, tenemos un modelo en el que ponemos fotos de perros y gatos y las etiquetamos. Foto de perro, foto de perro, foto de gato, foto de gato, foto de perro, gato, ¿no? Llegará un momento en el que le pondremos al modelo una foto sin etiquetar y dirá, por aproximación y probabilidad, esta foto corresponde a un perro. Eso lo podemos hacer con células sanguíneas, con datos de comportamientos de clientes de compras y con un montón de datos, ¿no? El siguiente subconjunto es el Deep Learning, aprendizaje profundo. Esto ya conlleva mucha más complejidad y hablamos normalmente de arquitecturas basadas en redes neuronales que intentan replicar la estructura de un cerebro. Aquí es diferente el ejemplo anterior. Si en el ejemplo anterior nosotros etiquetábamos, llegará un momento en el que el modelo, un modelo de aprendizaje profundo, él por sí mismo será capaz de extraer sus propias conclusiones de clasificación. Y el modelo dirá, un gato es aquel ser que tiene orejas puntiagudas, tiene bigotes, tiene los ojos brillantes y tiene garras en las zarpas, ¿no? Y con esa clasificación empezará a decir perro, gato, perro, gato. Es decir, son capaces de ellos llegar a algoritmos de clasificación que a lo mejor un humano no habría llegado. Por eso muchas veces hay que revisarlos, hay que supervisarlos y hay que entrenarlos, porque pueden a veces dar pues, resultados no esperados. ¿Qué es la generativa? Pues recoge un poquito de todo lo anterior, pero la característica principal es que es capaz de crear contenido que no existía, contenido nuevo. Y esto, por supuesto, abre un montón de preguntas, porque primero, ¿de quién es ese contenido? ¿Cómo ha sido entrenado? ¿Es cierto o no es cierto? Y dentro de la generativa hablamos de generar texto, que es lo que principalmente nos ocupa hoy, pero también hablamos de generar imágenes, de generar vídeo, de generar código, código de programación. Por cierto, que el tema de imágenes, sobre todo imágenes, ya se venía trabajando, ya existía mucho antes. Muchas de vuestras televisiones, por ejemplo, de los móviles, los píxeles que recrean cuando uno se funde son con generativa, ¿no? Entonces hay muchas aplicaciones que nosotros ya tenemos incorporadas en nuestra vida normal, pero que no somos conscientes de ellos. Bueno, pues por concluir, de todo el mercado, lo gordo es principalmente Machine Learning, aprendizaje automático. Deep Learning es un subconjunto de valor un poco más pequeño y digamos que la generativa en todas sus disciplinas ni siquiera llega al 20% del valor del mercado. Entonces, si la presencia de la IA generativa, digamos, tiene ese porcentaje relativamente escaso, ¿no?, de presencia, ¿por qué ahora parece que solo hay inteligencia artificial generativa o se habla especialmente y con relevancia de esa parte que en principio no llega a la quinta parte, ¿no?, de todo lo que es la inteligencia artificial en su conjunto? Bueno, pues principalmente por las expectativas y la potencialidad que tiene, aunque hoy por hoy, en su conjunto, con todas las disciplinas de texto, imagen, vídeo, código, represente menos del 20%, sí que va a crecer y se espera que crezca a un ritmo mucho mayor que el conjunto del mercado. De aquí al 2030, todo lo que sería IA va a crecer a lo mejor 18, 19, 20%, en parte porque se ha visto reverdecida, ¿no?, y gracias a todo lo que estamos hablando, ¿no?, pero la generativa como campo por sí, pues a lo mejor va a crecer entre un 25 y un 40%, depende de las estimaciones. Y dentro de esto, obviamente, todo lo ligado a los modelos de lenguaje es lo que ahora mismo estamos, pues yo creo que fascinados. Y es de lo que realmente llevamos hablando pues año y medio, desde que ChatGPT se abrió al público, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nos ha permitido o nos está permitiendo hacer cosas que sin esta tecnología no podríamos. Hay casos de uso, casos de negocio, aplicaciones que hasta hace poco eran muy costosas o muy difíciles de hacer. Y con estos modelos, pues digamos, es como derribar un muro y de repente ves ante ti un montón de posibilidades que antes no tenías. Bien, estamos en la Facultad de Filología y en ese sentido estamos hablando sobre todo de lenguaje, ¿no?, de modelos de lenguaje. Están los modelos de lenguaje, los largos, los pequeños, ¿no?
En ese sentido, uno de los, se ha hablado ya, uno de los productos estrella ha sido el ChatGPT, ¿no? Que es un, digamos, un chatbot, una manera de interactuar con, y es un producto de una compañía en concreto, ¿no? El ChatGPT. En ese sentido, tiene que ver sobre todo con el texto, ¿no? Con el texto hablado, pero también con el texto producido, ¿no? La manera en la que nosotros nos relacionamos con ese producto es a través del lenguaje, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que vale la pena, hablamos de texto, hablamos de lenguaje, y yo creo que vale la pena entender, o al menos explicaros brevemente, cómo funciona un modelo de estos, ¿vale? De una forma muy simple. Yo creo que va a quitar algunos miedos y algunos preconceptos que tenemos, ¿vale? Si yo, y voy a preguntar al público, si yo os digo, dale a tu cuerpo alegría, bien, Macarena, ¿vale? En un 99,99999% de posibilidades, todo el mundo va a decir Macarena, ¿ok? Es algo que tenemos asumido, ¿no? Pues estos modelos, en esencia, funcionan de una forma muy parecida. Hagamos un poquito más complicado. Si yo digo perro, en un 90% de probabilidades, la palabra que va a anteceder a perro va a ser un determinante, un artículo determinado como el perro, indeterminado como un perro, un posesivo, ¿no? O un adjetivo a lo mejor, como por ejemplo cualquier perro. Y quizás un adjetivo como maldito perro, ¿no? Estos modelos funcionan realmente así. Asignan probabilidades a las palabras que anteceden o que suceden, ¿no? a una palabra semántica, a una entidad, ¿no? Que es lo que hablaríamos como lingüistas, ¿no? Esto se complica un poquito más, ¿vale? ¿Cómo realmente hacen esto? Si yo digo una palabra como quiero darle de comer al perro, ¿no? Esta palabra, esos modelos no funcionan realmente como texto, funcionan como números. Esto que yo acabo de decir, los modelos lo transforman en números, en algo que se llama un vector, ¿no? En inglés sería un embedding, que no es exactamente un vector, ¿vale? Entonces, este vector, que no es exactamente como estudiamos nosotros en su momento en el colegio, que era como un punto con una flecha que iba dirigida a un sitio, sino que son multidimensionales, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos con modelos de embeddings que pueden tener 1536 dimensiones. Eso es como una nube, ¿vale? Es más fácil pensar en una nube, ¿no? Entonces, cuando yo le hago una pregunta a ChatGPT o a un modelo como puede ser Google Gemini o como puede ser Mistral, que es una europea, o como puede ser Anthropic Cloud 3, que es un modelo de Amazon, o los Granite de IBM y tantos otros, porque hay muchos, esa pregunta, que se llamaría query, lo que hace es transformarla en un vector, en una especie de nube dimensional. Y esta nube lo que hace es buscar una superposición, un encaje, con todos los documentos o todo el contenido que está dentro del modelo, o con mis documentos, los que yo puedo tener en mi empresa o en mi institución. Entonces, lo que hace esa nube, que yo he dicho esa pregunta, busca donde hay un match. Y donde ve el mayor match, el mayor encaje, lo que hace entonces dice, bueno, pues aquí tengo un 70% o un 90% de encaje. A partir de ahí empieza un proceso que es la extracción de la información. Entonces, hay una serie de técnicas para a partir de ahí hacer la recuperación y formular una respuesta. Entonces, todo esto luego son modelos con mucho entrenamiento, hay que entrenarlos, porque si yo, por ejemplo, digo el perro come pienso, pienso puede ser un sustantivo, pero también puede ser un verbo de pensar. Entonces, todos estos modelos y estas técnicas, primero se aprenden de forma propia, con ese aprendizaje profundo, pero luego se revisan, luego se supervisan y luego a veces se refuerzan en el entrenamiento. Y esto se hace muchas veces a mano también. O sea, efectivamente hay, digamos, un factor humano quizás inevitable, ¿no? Por experiencia en otros proyectos, efectivamente, yo he terminado un proyecto sobre geoposicionamiento y lo que hablabas ahora, el ejemplo de pienso es muy significativo, pues un sustantivo, pues una primera persona del singular de una conjugación. Pasa lo mismo, por ejemplo, con la homonimia en el caso de topónimos, ¿no? Es decir, topónimos
compartidos a uno y otro lado del Atlántico, nosotros nos han planteado una serie de cuestiones que hemos tenido que resolver y forzosamente en algunos casos ha tenido que ser mediante una supervisión humana, ¿no? La máquina no era capaz. Lo mismo pasa también con personajes homónimos. Blancas de Castilla, pues puede haber 3 y ahí si hay que hacer un vínculo, muchas veces la máquina va a dudar de esa homonimia, o el caso contrario, la heteronimia, ¿no? Hay personajes que aparecen nombrados de maneras muy distintas. No sé, Unamuno pues puede ser Miguel de Unamuno, puede ser el novelista bilbaíno, puede ser el autor de Niebla, puede ser el rector de Salamanca, puede ser muchísimas cosas, y hay una diversidad de referencias, de heteronimias, que muchas veces la máquina no es capaz de detectar o de resolver. Lo mismo en casos de ambigüedad. Si hay una referencia al duque de Alba, pues son varios los personajes que han sido duques de Alba en un determinado momento y hay que saber exactamente a quién se refiere. En ese sentido, Enrique, ¿cómo funciona un LLM, ¿no? Un Large Language Model? ¿No? Porque tenemos los modelos grandes de lenguaje, los grandes modelos de lenguaje, tenemos los pequeños modelos de lenguaje, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste entonces? Más o menos sería, como he explicado antes, lo que pasa es que a la hora de trabajar con ellos hay que darles instrucciones, ¿no? Por un lado están con esas técnicas que hemos dicho, hay luego desarrolladores que son los que lo entrenan y lo depuran y lo vuelven a depurar y lo vuelven a reentrenar, ¿no? Y hay mucha prueba-error, ¿no? Y luego a la hora de trabajar con ellos lo que se hace normalmente se utilizan esos modelos que se conducen, ¿no? Realmente se les da unas instrucciones y se les guía. Se habla mucho de entrenar modelos. Los modelos de generativa realmente, los Large Language Models, ¿no? Los modelos de tamaño extenso, no se entrenan. Los entrenan los desarrolladores que hay en el otro lado, en el mejor de los casos, ¿no? Salvo que tú puedas tener acceso al modelo en sí, o sea, un modelo más pequeño, un Small Language Model, y puedas entrenar algunas partes. Pero sí que se conducen. ¿Qué quiere decir conducir? Lo que tú le das unas instrucciones para que responda de una forma, para que adopte un tono determinado, para que tenga cierta personalidad. Y esto al final son las herramientas o las técnicas que se utilizan. Se llama prompting, ¿no? Que es lo que al final lo pones tú en el modelo y hay varias formas de hacer prompting. Entonces, estamos hablando de un sintagma que lo estamos repitiendo toda la mañana: inteligencia artificial, inteligencia artificial. Realmente, cuando uno lo conoce, no tiene tanto de inteligencia, ¿no? Es decir, realmente de los dos elementos hay alguno que prima más que el otro, ¿no? Para mí tiene más de artificial que de inteligente, ¿vale? Por ejemplo, modelo, cualquier modelo, cuando vemos esto y nosotros pensamos y lo vemos como azul, los modelos no entienden que es azul. Asocian azul a una serie, para ellos es un input, es un dato, ¿no? Pero ese dato no tiene una representación como la que podamos tener nosotros cuando pensamos en ellos. Lo mismo que los sentimientos. Entonces tiene más de artificial que de inteligente. Dicho esto, es sorprendente la capacidad que tienen de entender determinadas cosas o de trabajar con el lenguaje. Son modelos, por ejemplo los generativos, que entienden la ironía. A mí esto me parece sorprendente. Si tú dices, por ejemplo, mira, como tenemos aquí a Pablo, ¿no? Si tú llamas a un contact center y tú le dices a un agente humano, estoy encantadísimo con el funcionamiento de mi router. Normalmente un agente va a entender que no estás encantadísimo, que tu router se ha estropeado, ¿no? Hasta hace poco, estos modelos, si decías eso, pensaban, fenomenal, cliente contentísimo, ¿no? Hoy en día, muchos de estos modelos entienden la ironía y cuando tú dices, estoy encantadísimo con mi router, saben que no lo estás, que tienes un problema. Entonces te dicen, ¿cuál es el problema? ¿No? Entonces, esto también se consigue gracias al entrenamiento, pero luego la sensibilidad que son capaces de desarrollar y para la que han sido entrenados. Entonces, a mí sigue pareciendo maravilloso que, pese a que son modelos probabilísticos, no son deterministas, sean capaces muchas veces de responder con la precisión con la que puedan. Y ojo, también fallan, y fallan bastante, sobre todo cuando los estresas. Sí. Que comentaba antes Paulo, ¿no? De los errores, las alucinaciones, ¿no? Que comentaba yo antes que la primera vez, hace ya unos meses, cuando empecé a escuchar el término de alucinar, pensaba que era una forma coloquial, pero es un tecnicismo al fin y al cabo, ¿no? Dentro de este ámbito, ¿no? Bien, quizás... Ocurre mucho, ¿eh? Sí, exactamente, sí, sí. El problema es que además responden muchas veces los modelos con una vehemencia que si tú no sabes realmente lo que está pasando, crees que es cierto.
Aquí además, y permíteme el inciso, nosotros cuando trabajamos en desplegar o en construir estos modelos, a nivel ya más técnico, se hablan de falsos positivos o falsos negativos, ¿no? ¿Qué es cada uno? Os voy a dar un par de pautas para que entendáis qué es un falso positivo y un falso negativo. Un falso positivo es cuando, como si un hombre, definición tradicional de hombre, fuera al ginecólogo y le dijera, con una tripa así voluminosa, y dijera, estoy embarazado. Y el médico le dijera, pues vamos a hacer una ecografía, un tratamiento con magnesio, de cuánto tiempo, etcétera. Y le diera un tratamiento como si estuviera embarazado. Es algo que sabemos que no es posible, pero creemos que lo es, ¿no? Eso es un falso positivo. Un falso negativo sería lo contrario, cuando va una mujer con una tripa así y dice al ginecólogo y dice, estoy embarazada. Y el médico le dijera, no, tú lo que pasa es que comes mucho, estás un poco rellenita, ponte a dieta y venga, va. Eso es un falso negativo. Para nosotros los desarrolladores, o para los que ponemos casos, digamos, de uso en producción, lo peligroso es lo primero, un falso positivo, es dar como cierto algo que es falso. Eso es lo que lleva a errores. Y estos modelos, el problema es que muchas veces te responden con una seguridad pasmosa. Es más, a veces le vuelves a preguntar y te dice el mismo modelo, uy, perdón, me he equivocado, y te dice otra cosa diferente. Y le vuelves a preguntar, le dices, ¿estás seguro? Y te dicen, uy, perdón, me he vuelto a equivocar. Y entonces dices, pero hombre, ¿vale? Pues esto pasa. Bien, entonces, es tan tecnológico, es tan técnico como pensamos el proceso. Es decir, lo has explicado de manera muy sencilla, pero realmente ¿estamos ante un horizonte exclusivamente o estrictamente tecnológico? Yo creo que no. Yo creo que aquí esto, digamos, es tan complejo y tan técnico y hay tantos matices que que hay que verlo de una forma mucho más holística. Al final estamos hablando de modelos de lenguaje. Es cierto que hay una parte muy técnica, pero esa parte muy técnica tampoco la hace todo el mundo. Pero hay una parte donde es muy importante la sensibilidad hacia qué decimos y cómo lo decimos, ¿no? Y además porque no todo es generativo. Sigue habiendo muchas disciplinas de lo que llamaríamos NLU, Natural Language Understanding, el entendimiento del lenguaje y el procesamiento del lenguaje, que son, digamos, servicios cognitivos que tienen cada vez más interés, donde estamos viviendo mucha necesidad, mucha demanda, mucho interés, y donde un lingüista puede aportar mucho. Al final, pensad que cuando desarrollamos un caso de uso, ¿no?, para hacer cambiar un proceso, pues hay una parte que es más funcional, que tiene que ver con las conversaciones que vamos a mantener, y luego hay una parte más técnica. Y en la parte funcional, un desarrollador o un lingüista tiene una sensibilidad que no tiene a lo mejor un desarrollador. Digamos que el acercamiento de un lingüista a un texto o a un problema es más desde el punto de vista del texto y el del desarrollador es más desde el punto de vista de la herramienta. Y a veces ambos mundos hay que compaginarlos. Entonces, dentro del papel que pueda desempeñar un filólogo, ¿nos puedes poner algunos ejemplos, Enrique, de cuál puede ser esa concreción, algún ejemplo concreto? A ver, pensemos, por ejemplo, en un contact center. ¿Vale? En un contact center, ¿cómo funcionan hoy por hoy los contact centers? La mayoría de ellos. La mayoría de los contact centers, cuando primero tú llamas, te oyes unas locuciones legales y luego oyes la famosa frase de diga usted brevemente qué es lo que usted desea, ¿no? A veces oyes eso o a veces te dan una serie de opciones y tú dices, la 1, la 3 o facturas, ¿no? Normalmente estos contact centers lo que buscan es escuchar una entidad, una palabra clave, y con esa palabra clave asignan una etiqueta. Y esta etiqueta se utiliza para enrutar la llamada a un skill de atención. ¿Okay? Esto va a cambiar. Esto va a cambiar porque ya la magia y la riqueza del lenguaje no consiste en entender palabras clave, sino consiste en entender toda la conversación y toda esa intención. Si yo digo, por ejemplo, factura, puede ser que yo quiera hablar con alguien para mi factura, para que me la expliquen, puede ser que quiera que me comparen mi factura con otra factura anterior, puede ser que quiera reclamar o puede ser que quiera un descuento porque pienso que estoy pagando mucho. Esa intención es clave y pues esa intención solo tú la averiguas cuando tienes una conversación. Y entonces es cuando puedes, a partir de eso, enrutar hacia el skill de atención conveniente. Y si yo ya sé que alguien quiere un descuento,
porque piensa que está pagando mucho, posiblemente lo puede llevar a una célula de atención diferente donde puedan a lo mejor ver un poco alternativas, ¿no? Entonces, este tipo de entendimiento lo consigues cuando tú te fijas en lo que dice una persona y cómo lo dice. Tú ahora piensas desde el otro lado, tú al final tienes determinados procesos. Al final, si alguien te pregunta, quiero hablar de muebles, le dirás, lo siento, pero yo no le puedo ayudar, ¿no? Pero tú tienes que, digamos, tú al final tienes que encajarle una serie de procesos con sus subprocesos y con sus casuísticas. Esto que una persona normal lo hace de forma bastante sencilla. Tú le dices, oye, quiero hablar contigo de un problema que tengo. Tú enseguida vas a hacer 4 o 5 preguntas para discriminar y llevarme por una ruta, ¿no? Las máquinas necesitan que tú les digas cómo tienen que hacer eso. ¿Quién hace muy bien esto? Un lingüista. Un lingüista, esas etiquetas o esos caminos son capaces de llevarlos a un nivel de conversación. Y esa conversación es lo que ellos, con el mínimo de preguntas posible, te ayudan a discriminar entre historias de usuario. Y con esas historias de usuario son capaces de determinar la intención y la entidad, y con todo esto enrutarte hacia un skill de atención, ¿no? Eso es un ejemplo. Otro ejemplo sería cuando utilizamos un modelo, digamos, de generativa. Yo cojo un ChatGPT o cualquier alternativa del mercado, ¿no? Y le pregunto algo sobre documentos que yo pueda tener en mi compañía, ¿no? Yo le hago una pregunta sobre una promoción, ¿no? Cualquier empresa del mundo tiene promociones y tiene ofertas, ¿no? Al final, el modelo tiene que buscar sobre un documento y tiene que extraer cosas, tiene que extraer información. A veces, cuando vemos la respuesta que nos da, nos volvemos locos y decimos, oye, le he preguntado por incompatibilidades y me ha respondido cosas que no tienen sentido. ¿Por qué? Porque las incompatibilidades pueden ser incompatibilidades de oferta, pueden ser incompatibilidades de un procedimiento a la hora de activar esa oferta, pueden ser incompatibilidades del producto, que no, a lo mejor no es compatible con otro, o puede ser un montón de cosas. El correcto entendimiento a la hora de preguntar o a la hora de estructurar los documentos, que hay que prepararlos para que estos modelos funcionen bien, un lingüista tiene, digamos, esa sensibilidad y esa capacidad. Por ejemplo, nosotros cuando redactamos documentos muchas veces le ponemos un resumen al principio. Para estos modelos, un resumen al principio es malo, porque se confunden. Van a encontrar información ahí y te van a responder eso, y a lo mejor tú necesitas una información más de detalle. Con lo cual tienes que tratar los documentos para o no cargar eso o limpiarlo, ¿no? Y hay que darles determinadas... Hay que reeditarlos muchas veces para que estos modelos hagan mejor ese match del que habíamos hablado, ese encaje entre lo que tú preguntas y lo que ellos tienen que responder. De ahí que un lingüista sea importante. Entonces, en ese sentido, aquí formamos filólogos y todos los que hemos salido de estas aulas pues hemos tenido un determinado perfil, pero ahora la realidad cambia, el mundo cambia. Entonces, ¿qué crees que tiene que hacer un filólogo para dedicarse a esto? ¿En qué tiene que formarse? Luego vamos a ver, cuando tú finalices, Enrique, un vídeo que me envió anoche Pilar Manchón desde California. Ella fue una persona pionera en España, digamos, en utilizar, porque ella es filóloga de formación, ella es filóloga anglo-germánica y ahora mismo es la persona responsable de research en Google, ¿no? de procesamiento de lenguaje, ¿no? Y ella nos va a contar, ¿no? Nos cuenta en el vídeo, luego lo veremos, son 10 minutitos, un poco su evolución desde las aulas de filología hacia esta realidad en la que ahora ella es una referencia, ¿no? Entonces, ¿qué crees que tiene que hacer un filólogo para dedicarse a esto, Enrique? A ver, lo primero es no tener miedo a la tecnología, ¿vale? Yo, por ejemplo, hace 2 años teníamos 2 lingüistas en el equipo, ahora tenemos 5, ¿no? Entonces, y vamos a necesitar más, ¿no? Porque yo sí que creo que, por ejemplo, todo lo que es el prompting o las instrucciones y cómo darlas, cómo estructurarlas y cómo cambiar o adaptar los documentos, creo que un filólogo lo puede hacer muy bien, lo puede hacer fenomenal, ¿no? De hecho, lo hace con mucha más sensibilidad y riqueza a veces que un tío puramente técnico que lo que te va a hacer es una estructura de código muy, muy limpia, pero a veces le falta un poquito el por qué estás haciendo esto, ¿no? Entonces, lo que creo que hay que hacer es, primero, no tenerle miedo a la tecnología. Estos hay que trastear, esto es como todo. A la piscina, hay varias formas de meterse en una piscina. Una es meter la puntita del dedo, meter un poco luego el pie, y a veces que hay que tirarse de golpe, ¿no? Yo creo que hay que tirarse. Entonces, hay por hoy, yo creo que hay muchísimas, por ejemplo, muchos cursos de, por ejemplo, cómo hacer prompting. Para mí es el primer acercamiento, ver cómo hablar y cómo dirigirse y cómo utilizar estos lenguajes. Y a partir de ahí es ir tirando de la cuerda.
Luego ya empieza a haber pues, determinados modelos, a lo mejor de open source, como pueden ser los de Hugging Face, que te permiten ver bibliotecas y te permiten ver determinados usos mucho más verticalizados o especializados, o que en algún caso, ya llegamos a términos un poquito más avanzados, puedes entrenar alguna cosita, ¿no? De forma pequeña, pero lo primero, entonces para mí lo primero sería perder miedo, habituarse a ver determinados tipos de prompting, y luego un filólogo es alguien que es capaz de entender las estructuras de lenguaje, estructuras gramaticales y además de muchos idiomas. Los lenguajes de programación no son muy diferentes, muchos de ellos. También siguen una estructura ordenada donde hay que hacer determinadas cosas. Entonces, no es tan difícil. Yo tengo filólogos en el equipo que hicieron filología, que luego saben programar. Y a lo mejor no es el mejor programador porque no es el muy freak, pero desde luego no es una persona torpe o inhábil, para nada, ¿no? Porque yo creo que lo complementan con otra serie de cosas, ¿no? Entonces, para mí la principal recomendación sería esa. Y para no dejarlo todo, digamos, en la responsabilidad del propio estudiante, en esa capacidad, digamos, de autoformarse, ¿qué crees que la facultad o la universidad debería aportar, digamos, por su parte para, como digo, no dejar todo en manos de una iniciativa un tanto autodidacta por parte del estudiante, ¿no? Bueno, yo creo que hay varias cosas, ¿no? La primera son cursos, ¿no? Específicos de esto. Los puedes plantear, no hace falta esperar a un año de especialización. Yo creo que hay muchas de estas cosas que hay que introducir ya desde el principio, porque hoy en día la tecnología la tenemos presente en todo lo que hacemos. Entonces yo creo que en una disciplina como filología habría que incorporarla ya también desde el principio, a lo mejor no en el primer año, pero no esperar a un posgrado o a una especialización. Y luego yo creo que la universidad hace un tema que a mí me gusta mucho, que es todo el tema de investigación. Yo tengo gente en mi equipo con 20 años de experiencia, que su origen es un origen académico, que trabajaban en grupos de investigación y haciendo cosas a lo mejor muy técnicas, y se hace mucho, por ejemplo, mucha publicación. Nosotros hemos tomado muchas ideas a la hora de desarrollar modelos de papers, ¿no? De publicaciones. Ahora bien, creo que esto se le puede dar un pasito más allá. Yo creo que, por ejemplo, la colaboración pública-privada tiene muchísimo sentido. Yo vengo de una universidad, yo estudié en la Universidad Politécnica de Ingeniería de Zaragoza, y había áreas que funcionaban parte también como una empresa, ¿no? Tenían proyectos de desarrollo, por ejemplo, el área de plásticos o de materiales, con otras compañías de Zaragoza. Y yo acabé la carrera en Alemania y ahí era otro nivel. Allí había departamentos que directamente estaban sponsorizados por Mercedes, por Bosch, etcétera, ¿no? Era otro tema, pero yo creo que sigue habiendo mucha necesidad de desarrollar cosas por parte de las empresas, donde muchas veces no tienen las capacidades o no tienen los medios para incurrir en esas capacidades, pero sigue habiendo necesidad. Entonces yo creo que aquí sigue habiendo un tema pendiente donde yo creo que sigue habiendo mucha oportunidad. O con lo mismo con consultoras como nosotros. Nosotros miramos mucho las universidades porque son fuente simple de talento a la hora de incorporar profesionales. Entonces yo creo que ese acercamiento entre empresa y universidad es súper necesario, ¿no? Precisamente por eso, porque al final son la cantera de los trabajadores que vamos a necesitar. Por último, Enrique, venimos hablando de cómo relacionarnos, ¿no? con los productos, digamos, en los que se concreta estos desarrollos tecnológicos. El más popular, lo has mencionado varias veces, se ha salido a lo largo de la mañana, el ChatGPT, pero puede ser cualquier otro, ¿no? Gemini de Google o cualquier otro producto. ¿Qué recomendación general harías o nos harías a los usuarios, a los potenciales usuarios, recomendación a la hora de utilizar, ¿no? Que son modelos de lenguaje de los que a lo mejor no somos conscientes de cómo puedan estar operando por debajo, ¿no? Pero aunque solo sea en esa interfaz de usuario, ¿qué recomendaciones darías? A ver, yo creo que hay varias. La primera es la gestión de expectativas, ¿vale? Porque pensamos que esto es como una especie de inteligencia superior, y a mí son modelos que me fascinan, me parecen tremendos, pero distan todavía mucho de ser como en Terminator, Skynet, ¿no? Todavía creo que falta para eso. Ojo, hay otros modelos de inteligencia artificial que son muy buenos aplicando reglas y con una precisión y una rapidez absoluta o tremenda, pero no estamos hablando de eso. Entonces, lo primero es gestión de expectativas. Son muy buenos, pero no sirven para todo. Los modelos de lenguaje son muy buenos para entender, son muy buenos para responder, pero, por ejemplo, no son buenos para calcular. Entonces, si alguien quiere hacer cálculos complejos,
hay otros modelos mejores que estos, ¿no? Entonces no lo recomiendo. Entonces, y esto pasa también por entender un poquito cómo funciona. Lo siguiente, la experiencia se adquiere con el uso. Entonces, hay que probar, hay que trastear, hay que retorcerlos. Estas cosas, esta tecnología, la tecnología siempre hay que llevarla a un punto de estrés, que es cuando tú ves dónde rompe y dónde resbala. Pero es la única forma de saber dónde están los límites hoy. Ojo, los límites hoy que serán superados mañana, porque esto va muy rápido. Entonces, tercero, tener mucho cuidado con lo que ponemos. Si nosotros utilizamos ChatGPT de forma privada, todos los datos que nosotros le pongamos, los documentos que nosotros subamos, etcétera, los va a utilizar ChatGPT o el modelo para entrenarlo. Si queremos contribuir a la causa, fenomenal. Si queremos hacer un uso ya más profesional o tenemos, digamos, miramientos, ¿no?, con nuestros datos, entonces hay que utilizar una instancia de pago, digamos, privada. Que nada que buscas tú en Microsoft o en OpenAI, en Azure, encuentras cómo contratarla. Son al final, si cálculos sencillos, pues pueden ser 6, 10 euros al mes, a lo mejor depende un poco de las modalidades, ¿no? Pero digamos, pues si vamos a utilizar datos privados, ojo, porque lo que si no pasa, lo que nosotros damos, pasa al otro lado y no sabemos qué puede pasar, ¿vale? Más temas. Normalmente estos modelos funcionan con instrucciones, prompting, ¿no?, que es como las instrucciones de navegaciones. Con la navegación, contéstame de esta forma, tienes esta personalidad, eres una persona haciendo esto, responde de forma sencilla, no te enrolles, no te inventes nada, tradúcemelo al inglés, ¿no? Esto hay varias formas de hacerlo, pero determinados puntos ya de estrés no te sirve simplemente con el prompting y hay que recurrir a técnicas ya, digamos, más sofisticadas, ¿no? Técnicas de tratamiento de textos, de estabilización de la query, etcétera, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, pero digamos, sepamos que eso existe. Y a nivel ya, digamos, ya de uso, digamos, más profesional, bueno, primero, hay que tener luego cuidado con lo que nos responda, con esas alucinaciones. Entonces, a veces hay que volver a preguntar, ¿no? Y conviene normalmente tener unos datos de prueba. Todos los modelos de inteligencia artificial, absolutamente todos, se testean, ¿no? El testing o las pruebas hay que hacerlo. El problema aquí es que hablamos de modelos de texto. Entonces, cuando tú comparas o testeas modelos numéricos, es muy fácil. El modelo tiene que dar 4. Tú dices, da 3,9. Cerca, pero mal, ¿no? Cuando hablas de texto es más difícil comparar, porque ¿cómo comparas? Si puedes decir lo mismo de varias formas. Entonces, eso te obliga a tener tú una serie de preguntas de control y una serie de respuestas de control, que además deberían de tener variaciones. Y, por cierto, estas variaciones las puedes hacer con ChatGPT. Tú le puedes decir, dame alternativas de esta pregunta y dame alternativas de esta respuesta. Una vez que tú lo validas con los usuarios, puedes tener, digamos, un dataset, lo que llamamos un gold standard, un estándar de oro, que es tu base de comparación. Entonces, estos modelos te obligan a estar testando continuamente, casi de una forma obsesiva. Cada vez que haces un cambio tienes que volver a testar. Y esta es la forma muchas veces de tú saber si el modelo estás mejorando cosas y estropeando otras o, digamos, vas por el buen camino, ¿no? Entonces, esto es una forma, digamos, de trabajar que luego esto se puede automatizar y tiene ahí su complejidad. Pero hay que testarlos, hay que repreguntarles muchas veces, ¿no? Y luego ya, por último, a nivel de uso, hay que tener cuidado, ¿vale? Porque cuando esto ya a nivel, digamos, profesional lo quieres poner en marcha, pues igual que ves que durante el día la misma pregunta te puede responder de forma diferente, lo cual a mí me deja perplejo. Dices, pero si esto lo pregunto hace 5 minutos y me responde una cosa, ya me responde otra, ¿no? Entonces, eso es porque no tienes control sobre lo que pasa al otro lado, ¿no? Entonces, esto te obliga, con más razón, a probar. Y no solo eso, sino que además el tiempo de respuesta también puede variar mucho durante el día. En momentos, digamos, a las 12 de la mañana, que es cuando todo el mundo estamos ocupados, pues los modelos tardan más en responder. Si lo preguntas a las 3 de la mañana, no va a haber ningún problema, te va a responder a toda velocidad. Entonces, esto a la hora ya, digamos, de tener determinadas aplicaciones, tienes que tenerlo en consideración o ya pasar a una modalidad de pago, ¿no? Que eso ya tienes que hablar pues con Microsoft o con Google, lo que sea, donde te hablas ya de reservar capacidad. Pero ya, digamos, nos ponemos un poco más técnicos y hablamos un poco de temas ya de asegurar que el modelo va a estar disponible para ti, ¿no? Pero bueno. Y ante esos problemas de consistencia, Enrique, cuando se hacen una misma pregunta y las respuestas, digamos, no son consistentes porque van modificándose, ¿cuál es la actitud que recomiendas? Pues precisamente por eso, cuando te ocurre y ves que te ocurre eso,
Eso es porque al final las preguntas que tú estás haciendo son determinadas, digamos, son complejas. Digamos que porque tu corpus documental, donde estás buscando tú tus respuestas, es complejo y entonces puede dar lugar a más o menos errores. Es el tema que hablamos de incompatibilidad, que incompatibilidad puedes asociar a un montón de cosas diferentes, asociadas a la misma palabra semántica, ¿no? Entonces, cuando te ocurre eso, es cuando tienes que empezar a pensar en técnicas superiores, técnicas de estabilización de esa query, para que a lo mejor, en lugar de preguntar una vez, hagas 4 preguntas similares. Y entonces, compares esas preguntas similares y luego hagas como una especie de fusión de la respuesta para tener más estabilización, ¿no? Entonces, si eso te ocurre, puede ser un tema de que tu query no está, digamos, bien formulada, la pregunta, que el corpus documental es complejo, no está lo suficientemente limpio, o que cuando tú estás utilizando el modelo, estás en un modelo de competencia con otros usuarios que le están preguntando. Y es en cuanto a lo mejor tienes que reservar capacidad para que haya recursos de cálculo a otros lados. Estos modelos, uno de los problemas que van a tener de crecimiento, son la capacidad de cálculo, de cómputo que requieren. Y esto es uno de los grandes desafíos para los vendors tecnológicos. Perfecto, Enrique, pues mil gracias. Abrimos el turno de preguntas, comentarios, sugerencias. Sí, adelante, por favor. Un segundo, Fernando. Antes de hacerte la pregunta, creo que es absolutamente pertinente juntar miedo. Y juntar miedo no en términos de que sea una actitud pasiva, sino que para respetar lo que estamos tocando. Ahí he ido yo procesando algunas palabras y que es básicamente que la inteligencia artificial generativa crea nuevos contenidos. De ahí se puede hablar de capacidad cognitiva. De ahí se puede hablar de intencionalidad. O sea, yo creo, y me gustaría escuchar tu opinión, por eso digo, juntar miedo para poder procesar. No sabemos qué vamos a estar en 30 años más. No sabíamos a principios de este siglo que íbamos a estar hablando de esto hoy día, 20 años. Yo creo que nos va a sobrepasar todo mucho más rápido de lo que creemos. ¿Crees tú que fuera de la filología se debería crear una disciplina para tratar la inteligencia artificial generativa desde el mismo punto de vista de que hemos estado estudiando con la neurociencia el cerebro humano? Porque, en definitiva, en la medida que hemos ido conociendo, falta todavía saber lo que es la conciencia, pero por lo menos, desde el punto de vista hardware del cerebro, es un conjunto de algoritmos, lo mismo que la inteligencia artificial. Entonces, sin entrar todavía en términos de conciencia, pero sí puede que de pronto nos enfrentemos con la inteligencia artificial que vaya especializándose en su capacidad cognitiva y tal como tú dices, que ya nos reconoce, incluso es capaz de reconocer sarcasmo o reconocer segundas intenciones. Ahí viene la palabra, intencionalidad. Entonces yo creo que Husserl, para mí, una de las escuelas que hoy día es la más importante para esto, sería la fenomenología y especialmente la neurofenomenología, porque si analizamos y conocéis, no sé si conocéis los trabajos del profesor Francisco Varela, los conocen, ¿no? Yo no. Es un trabajo extraordinario, pero me voy a apuntar. Que creo yo sería interesante aplicarlo en la inteligencia artificial generativa, que ha sido hasta el día de hoy un campo de acción de la neurociencia en lo que es el cerebro del ser humano, y así juntamos miedo con algún objetivo. A ver, Gracias.
Está clara la pregunta, Sí. ¿no? A ver, el miedo produce comportamientos no deseados. Parálisis, bloqueo, huida, etcétera. Entonces, yo creo que miedo no hay que tener. Yo creo que hay que tener respeto. Respeto porque hablamos de algo que es nuevo y que es diferente y que cambia muy rápido. Entonces, dicho esto, los servicios cognitivos como tales no es algo nuevo, es algo en el que ya veníamos trabajando desde hace mucho tiempo, con modelos mucho más deterministas, modelos de entendimiento y procesamiento del lenguaje basados casi un poco en lo que decía yo al principio y que se entrenaban. Oye, yo digo una frase, detectan entidades y esto se entrena y ahí, por cierto, los lingüistas ayudan y hacían una labor excelente y la van a seguir haciendo. Yo creo que como toda disciplina nueva y que además está cambiando muy rápido, hay que seguir profundizando, hay que seguir viendo hasta dónde nos puede llevar. Dicho esto, yo cada vez le tengo un poquito menos de... O sea, no tengo miedo, pero digamos, yo lo veo de una forma diferente. Como yo estoy viéndolo en casos de uso, donde hablo con gente y hablo con usuarios y entre otras cosas tengo que preparar ese dataset que yo hablaba, ese gold estándar, una cosa que me dicen muchos usuarios y clientes es, esto no es tan inteligente, ¿no? Entonces, eso te están diciendo, pues vaya, ¿no? Porque una cosa que a mí, un efecto que suele ocurrir mucho es cuando tú empiezas a trabajar con estos modelos, el primer impacto es siempre sorprendente. Digamos que el 50%, el 60% de las veces la gente dice, wow, ¿no? Y entonces dices, oye, esto es la pena, ¿no? Mira qué bien me ha respondido. Entonces dicen, pues vamos para adelante, ¿no? Entonces empiezas a trabajar con ellos y dices, bueno, pues si no le he dedicado nada de tiempo y ya me ha respondido el 50-60% de las veces bien, a nada que me ponga, esto lo clavo. No, esto no ocurre así. Eso te ocurría con los modelos anteriores. Aquí no tienes control. Tú empiezas a trabajar un poco y te engañas y dices, es como le he dedicado poco tiempo, a nada que trabaje un poquito más, esto pasa al 80-90% y te das cuenta que no, que es más difícil de manejar, ¿no? Entonces, todo lo que sea aprender, profundizar, mejorar, por supuesto que es necesario y de hecho además yo creo que hay una necesidad, por eso yo creo que, como decía antes, creo que la universidad, donde muchas veces suelen ser punta de lanza para este tipo de trabajos, creo que hay un rol y además un área por cubrir. Con lo cual, la respuesta es sí, creo que sí que es necesario, ¿no? Porque hay que entender un poco hasta dónde llegan. Ahora bien, lo que hablamos aquí, si hablamos de modelos de lenguaje, son modelos de interpretación y procesamiento del lenguaje, que son capaces de entender la ironía, pero son capaces de entender la ironía porque han sido entrenados para entender la ironía, no porque entiendan la ironía como la entendemos nosotros. Entonces, yo creo que son modelos que todavía están lejos de lo que podríamos llamar lo que sería el General AI, ¿no? La inteligencia artificial general, ¿no? Esa especie de pensamiento propio que podemos tener un humano, ¿no? La singularidad, ¿no? Yo creo que todavía queda para eso. Ahora bien, es verdad que estos modelos son combinables, no viven solos. Tú puedes entender una cosa y engancharlo con un modelo de interpretación de reglas. Y esos funcionan muy bien. Entonces, creo que además hay una capacidad combinativa en base al lenguaje que no es menor. Porque nosotros ahora, por ejemplo, podemos dar instrucciones a nuestro asistente o al teléfono y hasta ahora en general funcionaban un poquito regular, pero esto va a ir cambiando. Entonces, en la medida que estos asistentes de voces sean capaces de entender mejor y ejecutar cosas, vamos a ver, digamos, comportamientos o máquinas o procesos mucho más parecidos al que lo vemos en las películas tipo androides, que son capaces o autómatas de hacer cosas. Pero insisto, creo que aún queda y creo que además todavía hay muchas cuestiones por desarrollar y por mejorar, ¿eh? Entre ellas el propio entrenamiento que le podamos dar a los modelos, donde, insisto, esto está muy cerca de los desarrolladores y no tanto de nuestro lado. Si me permitís, es una mínima reflexión sobre quizás la explicación a ciertos temores, ¿no?, que han aparecido en las intervenciones tanto de esta charla como de la anterior, ¿no? Y estamos en una facultad de filología y quizás es una explicación un tanto nominalista, pero que sí que en cierta medida pues puede explicar los temores ante una realidad nueva o aparente. Y es que estamos utilizando, yo creo, sintagmas en los cuales
el sustantivo no debería serlo. Estamos utilizando sintagmas del tipo inteligencia artificial, realidad virtual, mundo digital, y quizá deberíamos invertir y que pasase a ser adjetivo lo que estamos utilizando como sustantivo. Entonces, en lugar de inteligencia artificial, tendríamos que hablar a lo mejor de algún artificio inteligente. En lugar de hablar de una realidad virtual, tendríamos que hablar de una virtualidad realista. En lugar de hablar de un mundo digital, tendríamos que hablar de una digitalización mundial. Y entonces no entenderíamos que lo que está cambiando es nuestra inteligencia, nuestro mundo o nuestra realidad, que es lo que ahora mismo lo parece por el uso que estamos dando en esos sintagmas, ¿no? Quizás la inversión de los términos, siendo una cuestión nominalista que pueda parecerlo, también nos ayudaría quizás a lo mejor a disipar algo esos temores, porque no se nos está planteando ni un mundo alternativo, ni una inteligencia alternativa, ni una realidad alternativa. Se nos están planteando herramientas que pueden ayudarnos en ese mundo que sigue siendo el nuestro, en esa realidad que sigue siendo la nuestra y en esa inteligencia que sigue siendo la nuestra, ¿no? Pero bueno, era solamente una reflexión nominalista, nada más. No sé si hay alguna intervención más en el punto. Sí. Muchas gracias, Enrique. Tienes razón en que la primera vez que lo usas, ChatGPT, te quedas boquiabierto. Yo le pedí el resumen de una obra literaria y lo cuadró. Y luego hice lo que tú has dicho, trasteé, es decir, empecé a hacer preguntas más específicas, más refinadas, para ver hasta dónde llegaba, es decir, le apreté un poquito las tuercas. Una cosa curiosa que te quería preguntar, una cosa que ChatGPT no hace, la última vez que le consulté, y para ver si se puede enseñar a la máquina a hacerlo, si le dices, la profesora de literatura francesa interpreta solamente que lo que es francesa es la literatura y no llega a la interpretación en que la francesa puede ser la profesora, o sea, la profesora francesa de literatura, por ejemplo, española. Y si le das cosas como libros y muebles viejos, interpreta que viejos modifica a libros y muebles, pero no solamente a muebles. Es decir, estas que llamamos nosotros aquí en la facultad ambigüedades estructurales, no las lee. La cuestión es, ¿podrá leerlas? O sea, ¿será capaz de ver que hay dos cosas debajo de la misma secuencia? Yo creo que sí, porque, pero bueno, lo primero me alegra mucho que este comentario, y es precisamente esto por lo que un filólogo ve estas cosas, estos matices, ¿no? Yo tengo una persona que trabaja conmigo, Vanessa, que siempre se fija en estas cosas, te dice, ¿ves? Esto es porque ha habido tal, esto es para el entrenamiento, etcétera, ¿no? Pero bueno, respondiendo a la pregunta, yo creo que sí, primero porque la tecnología avanza muy rápido y esto que tú estás viendo, seguro que hay gente que lo está viendo también. Y cuando además tú intentas desarrollar casos de uso, ¿no? Y ponerlos en práctica, en producción, luego tienes que hacer correcciones y al final vas traspasando feedback y hablas con el vendor y le dices, oye, esto es fiel. Entonces, esto es necesario, ¿no? ¿Cómo se va a conseguir esto? Pues bueno, en parte primero porque cuando tú vas, digamos, vas arreglando, construyendo un modelo, pues tienes prioridades y las vas ordenando, lo que sería un pipeline de mejoras. Entonces hay cosas que se van haciendo primero y otras vas atacándolas después, que entras ya un poco en el ajuste fino. Segundo, porque además estos modelos se alimentan de documentos y demás preguntas y respuestas, etcétera. Entonces, esto va creciendo. La generación de documentos creada sí generativa, no para de crecer, cogenerativa también, porque además se puede utilizar el propio modelo para generar también más contenido, con lo cual, digamos, el corpus documental o el corpus con el cual tú puedes reentrenar un modelo también crece, con lo cual estas sensibilidades se irán desarrollando progresivamente. Y esto va unido además a que la capacidad de cómputo también cada vez crece más, con lo cual esto va a ir ocurriendo y cada vez serán más precisos. De hecho, es muy fácil comprobar esto. Si tú coges dentro de, por ejemplo, OpenAI fue la primera empresa, los padres de ChatGPT, ¿no? Hay varios modelos, ¿no? Entonces estaba el 3.0, que ya nadie lo utiliza, está el 3.5, el 3.5 Turbo, el 4, el 4 Turbo, el 4 Vision, hay varios, ¿no? Si tú ves cómo funciona cada uno de ellos ante una pregunta y la respuesta, y de estas complicadas, ves que son diferentes. Ves que los modelos superiores, que son más caros y que utilizan muchos más parámetros, ya hablamos de billones de datos de entrenamiento, son mucho más precisos en entender y en responder. Es más, responden de una forma mucho más fina, dices, mira, esto más cortita y al pie, que digo yo, ¿no? Más corto, más preciso. Los modelos anteriores tienden más a enrollarse y cuanto más hablan, más probabilidades hay de que metan, digamos, una zarpa, ¿no?
Entonces esto pasa. Entonces va a pasar, porque lo veremos. Y entonces ya ChatGPT sacará el 4.5 cuando sea, o el 5, y veremos que responde mejor y que será más caro, ¿no? Y Gemini, pues ya está, ya pues se puede empezar a utilizar el Gemini Pro, pero luego vendrá el Ultra. Y el Ultra pues será, por supuesto, mucho mejor, ¿no? Entonces, cada modelo construye sobre el anterior, soluciona problemas y incorpora mejoras. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención? Bueno, pues si no hay nada más, damos muchísimas gracias a Enrique por tu participación hoy. De verdad, muy agradecidos, de verdad. Muchas gracias a vosotros.